chicos nos han contado historias de apariciones, de duendes, de espíritus que vagan por la casa, por el cementerio o algún camino lejano. Esas historias de apariciones son las que vamos a compartir aquí en la noche de terror. Hola guardianes, buenas noches. Esta es una historia que nos han solicitado a nuestro canal a través de los comentarios. Guardián, mi nombre es Liliana y quiero compartir con ustedes una historia que conocí a través de mi padre. Él solía trabajar en la vieja confitería del dique El Cadillal, allá por los años 70, promediando los 70. Cuando él terminaba su trabajo durante la semana, por lo general se quedaba a cuidar el lugar. Y me contaba que cuando terminaba el verano era bastante aburrido porque no iba tanta gente como solía hacerlo en los días en los que hacía calor. Y que por esos lugares, por ese sitio, distante unos 30 kilómetros de la capital tucumana, se contaban muchas historias de apariciones, muchas situaciones paranormales. Por entonces, aquel lugar era muy distinto a lo que es hoy en día. No estaba tan urbanizado, ni siquiera vivía tanta gente como lo hacen hoy. Por lo general, durante la noche y en los momentos en los que él estaba cuidando aquel lugar, se acercaba a conversar con los pescadores, con gente que iba por las noches a distraerse un rato, y así se distraía un poco, pasaba la noche. En una oportunidad le ocurrió una de tantas cosas que lo marcó, pero esta quizás como la más fuerte de todas, al menos para él. Era una noche en el mes de octubre, una noche en la que estaba cálida, y él salió a dar una vuelta por el anfiteatro. Se quedó sentado, según relata, en una pared bajita que daba hacia el dique, y ahí se quedaba, o tomando unos mates, o fumando un rato. Luego de un momento vio que alguien caminaba por la orilla del dique, que no estaba muy lejos de donde estaba él, justo en dirección a la confitería, Le llamó mucha la atención. porque estaba solo y no habían vehículos estacionados en la zona. Primero pensó que sería alguien del lugar quizás que estaba pescando, y entonces bajó, fue caminando en dirección hacia donde estaba esta persona, y antes de que él llegara, lo vio tirarse al agua. Él le gritaba: muchacho, no te metas, es peligroso, prácticamente con desesperación. Pero igual, este chico nadaba ahí cerca de la orilla, y cuando mi papá llegó a la altura de donde él estaba nadando, lo llamó y él salió del agua en ese momento, lo saludó y cuenta que el muchacho le dio la mano y él lo sintió muy frío. Le preguntó si no sentía frío y él hizo solamente un gesto como diciendo que no. Mi papá en ese momento pensó que, bueno, el agua del dique por lo general es muy fría. Y casi sin dejarlo hablar, le repitió que era peligroso que nadar allí, que mucha gente había muerto en la zona y era mucho más peligroso aún de noche. Este chico no le llevaba demasiado la atención y por momentos era como que se alejaba unos pasos de él. Dice que este muchacho le dijo casi sonriente que él sabía nadar bien y sacó del bolsillo una bolsita y le pidió a mi papá que él la tuviera. Cuenta que en ese momento se tiró al agua nuevamente, a pesar de la insistencia de mi papá porque no lo hiciera. Y a los segundos comenzó a gritar que se hundía, que no podía nadar, que se ahogaba. Mi viejo se desesperó porque él no podía hacer nada, ya que él no sabía nadar. Casi no podía verlo por la oscuridad y mucho menos cuando se sumergía. Pero escuchaba los manotazos en el agua y los gritos hasta que
Unos minutos después, todo quedó en silencio. Mi papá corrió hasta la confitería, sacó la bicicleta y fue hasta el puesto de control donde estaban los policías. Le contó lo ocurrido y ellos llamaron por radio avisando del hecho de esta situación, y una lancha llegó un rato después hacia el lugar con un móvil policial para buscarlo. Según mi papá, el proceso de siempre. Tiraban unas cuerdas con unos ganchos para ver si podían encontrarlo, pero nada. Mi papá entonces le entregó, se acordó de aquella bolsita que este muchacho le había entregado y se las dio. Tenía dentro un documento. Mi papá lo reconoció en la foto cuando le preguntaron, ¿este es el muchacho? Y él dijo, sí, es él. Al día siguiente mi papá tuvo que ir a declarar y la policía se contactó con los padres de este chico. Pasado ya el mediodía, llegaron ellos al lugar y hablaron con mi papá, que todavía estaba muy afectado por aquel hecho. Lo que les dijeron los padres de este muchacho a mi papá y a la policía los estremeció. Manuel era el nombre de este muchacho, que era hijo de ellos, pero que él había muerto ahogado en ese lugar hacía más de 8 años, casi 9 años. Por supuesto que se quedaron mudos sin saber qué decir. Le preguntaron, pero ¿y el documento? Y ellos tampoco pudieron explicarlo, porque dicen que nunca encontraron el resto de sus pertenencias. Luego de que pasó esto, este hecho trágico, luego de que él se ahogara, solo pudieron rescatar su cuerpo. Lloraron desconsolados los padres y mi papá también, liberando un poco de tensión ante aquella situación. Continuó mi padre en comunicación con estos señores y a los días, una semana después quizás, le hicieron una misa en el lugar. Pusieron una cruz también allí que recordaba el sitio donde él había muerto. Él nunca se olvidó de esta experiencia y cuenta además que muchas noches se escuchaba, mientras él estaba trabajando allí, solo cuidando el lugar, como si alguien se estuviera ahogando, como si alguien manoteara desesperado pidiendo ayuda, esa ayuda que nunca encontró de nadie y que terminó cobrándose la vida de este muchacho que tiempos después seguía manifestándose. Guardián, mi nombre es Gabriel y esta es mi historia. En el año 86 me fui con mi padre a visitar en tiempo de vacaciones a mis tíos que vivían en la zona de La Madrid, al sur de la provincia de Tucumán, cerca de lo que llaman hoy la cola del dique del Frontal. El lugar era bastante grande. Ellos criaban vacas, cabras y algunos otros animales, y sus terrenos llegaban casi hasta el dique. Siempre salíamos, cada vez que nosotros íbamos allí, con mi primo, a cazar o a pescar en ocasiones. En esa oportunidad, luego de un par de días de estar disfrutando de la tranquilidad allí en este sitio, que por entonces era mucho más campo que ahora, salimos a andar en caballo, a la tarde, tarde-noche prácticamente. Y y mientras conversábamos, decidimos salir a la noche con la escopeta a ver si cazábamos algo. Volvimos a la casa, merendamos y unas horas después oscureció y salimos en 2 caballos. Pero llevábamos solamente una escopeta ya que no teníamos otra. Llegamos hasta el dique y hasta un lugar donde mi primo decía que siempre habían conejos. Él conocía muy bien el sitio. Aquel lugar lo había transitado muchas veces, de día mayormente, y en muchas otras oportunidades también de noche. De hecho, en alguna oportunidad en la que salimos a cazar, estuvimos por esa zona. Luego de andar un rato sin encontrar nada, decidimos bajar un momento de los caballos, muy cerca del dique, y nos quedamos conversando, sentados en el piso y tomando algo que habíamos llevado. La noche estaba realmente muy linda. No había
en absoluto ningún tipo de iluminación. Estábamos de un lado el dique y del otro lado el monte que estaba detrás de nosotros. De pronto sentimos que los caballos se asustaron y uno de ellos se alojó un poco y uno de ellos se alejó un poco trotando. El otro no pudo hacerlo porque estaba atado. Mi primo me dijo, ya lo traigo yo, y corrió para traerlo, pero el animal estaba bastante asustado y se alejaba más y más. Entonces él volvió y, como conocía muy bien el lugar y los animales, se subió en mi caballo y me dijo, espera, ya lo traigo. En un momento me di cuenta que ya se había alejado bastante y yo estaba solo. Estaba muy oscuro. Y en el silencio de la noche solamente podía escuchar el silbido y el grito de mi primo tratando de traer aquel caballo. Él se había llevado la única linterna que teníamos. De pronto sentí como un golpe, algo que cayó, como si algo hubiera saltado y cayera al piso, de tierra, por supuesto, cerca mío. Me di vuelta pensando que podía ser el caballo, pero no fue así. Me encontré con un hombre parado hacia uno de los costados, como a unos 10 metros míos, muy cerca del tronco de un árbol, de hecho apoyándose en este tronco. Fue algo realmente que me sorprendió muchísimo, porque a pesar de la oscuridad veía definidamente su silueta y los ojos, con un brillo muy especial. No con un brillo rojo, con los ojos en llamas, como decían otras personas, con un brillo distinto, amarillo o algo por el estilo. Estaba allí. El tronco en el que él estaba apoyado parecía emanar una luz violeta, casi imperceptible, pero en medio de la oscuridad de la noche yo podía verlo. Me quedé asombrado y asustado. Sabía que se trataba de una aparición y no sabía cómo reaccionar. Me levanté y comencé a caminar alejándome un poco del lugar y llamando a mi primo, que de a poco fui levantando la voz, y este hombre o esta aparición de pronto caminó o se desplazó muy rápidamente hasta donde estaba yo, hasta quedar prácticamente a mi lado. Un frío muy intenso, pero un frío muy intenso me recorrió todo el cuerpo, presintiendo que era algo malo. Lo miré y lo extraño es que no podía ver sus manos, sus pies, su silueta, su silueta completa la veía, su rostro, pero parecía una figura etérea. Caminando me doy cuenta que de pronto aparece un animal delante mío y mirándolo me doy cuenta que era un gato, pero de un tamaño descomunal, muy grande, casi del tamaño de un perro grande, y maullaba delante mío, de color negro y también con la particularidad de esos ojos amarillos, como si los estuviera alumbrando. Maullaba constantemente y de pronto comenzó como a atacarme y yo me asusté. Llamaba a los gritos a mi primo y me largué a correr. De pronto sentí que este animal me saltó de atrás a las piernas, se me quedó como prendido de las piernas y no podía quitármelo. Lo escuchaba llorar, un sonido horrible como si se tratara de un bebé. Pude levantarme nuevamente y comencé a correr. Y allá a lo lejos apareció mi primo, que vino al galope con los caballos. Y cuando miré y quise contarle, ese animal ya no estaba y aquella silueta tampoco. Me vio asustado y me preguntó qué me pasaba. Entonces, como pude, le conté lo que había visto, lo que me había sucedido, y cuando le señalé el lugar, todavía de ese tronco podía verse esa vislumbre violeta en el lugar. Y él me dijo, tenemos que pasar por ahí para salir de acá, porque lo demás es monte, no se lo podía cruzar.
Yo le dije, no hay otro lugar para salir, y él me contestó que nos tendríamos que alejar mucho para hacerlo por otro sitio. De pronto vimos que esa luz desapareció. Y él me dijo, vamos, vamos, vamos. Y entonces comenzamos a galopar con los caballos. Yo iba con mucho miedo porque prácticamente no se veía nada, pero mi primo iba adelante y él conocía muy bien el lugar. Íbamos por un sendero en el que en un momento nos metemos entre los árboles y yo iba con muchísimo miedo de que él se alejara demasiado. Y podíamos escuchar primero ese mismo sonido que yo había escuchado, como los gatos, ¿no? Llorando, pero un sonido muy fuerte. Y después eran como varios. Y era constante. Por momentos sentíamos que algo nos seguía. Yo alcanzo a darme la vuelta y veo que alguien venía detrás de nosotros como si viniera a caballo también. Podíamos escuchar el galope muy claro detrás de nosotros, pero podía ver solamente la silueta de esa aparición. Asustado y tratando de prestar atención a eso que sucedía detrás mío, lo escucho a mi primo gritar y cuando miro hacia adelante, veo que tenía algo en la espalda y él gritaba como de dolor, hasta que en un momento logró quitárselo de la espalda. Galopó con el caballo hasta que en un momento logramos salir a un descampado y yo recuerdo muy claramente que comencé a persinarme, asustado y tratando de no separarme demasiado de él. Llego hasta ese lugar también y nos quedamos un poco más tranquilos porque podíamos escuchar desde allí el maullido, el grito de esos animales, pero ya no los veíamos. Inmediatamente fuimos hasta nuestra casa. Llegamos al lugar y ahí un poco más tranquilo, mirándole la espalda que me mostró, tenía como rajuñadas, y él me dijo, algo se me enganchó en la espalda, algo se me prendió de la espalda. Un gato, me dijo él, pero era muy grande. Y yo le dije que no era un gato, porque cuando galopábamos, yo vi en su espalda como una criaturita, como un nenito, un duende, me dijo él entonces. No sé, nunca había visto un duende, pero yo lo que vi en su espalda no era un gato, sino una criatura muy chiquita. Y él dice que se le reía con una voz muy gruesa, muy cerca del oído, algo que yo no había escuchado. Aquella fue una noche que nos marcó para siempre. De hecho, mucho tiempo después no salimos a cazar. Pasaron años hasta que pudimos hacerlo nuevamente. Si bien es cierto que en el lugar se contaban muchas historias de apariciones, aquella sucedió con nosotros y nos dejó esta experiencia marcada para siempre.